Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Reinaldo Vicente Machicao, jefe de la Unidad de Ordenamiento y Control de la Movilidad. Hoy día nos vamos a referir al Reglamento Municipal del Régimen Sancionatorio. Entonces vamos a hacer referencia al transporte urbano. ¿Cuáles son sus componentes? El transporte urbano tiene dos grandes componentes, el transporte de pasajeros y el transporte de carga. En el transporte de pasajeros se tiene el transporte masivo, que lleva más de 80 pasajeros, el transporte colectivo, que transporta entre 4 y 80 pasajeros y tiene su reglamento específico, que es el Reglamento del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, el transporte individual o exclusivo de pasajeros, que maneja entre 1 y 4 personas, que está referido a los taxis y a los radiotaxis, y tiene su reglamento del Servicio Público de Transporte Individual o exclusivo de pasajeros y sus plataformas tecnológicas. El transporte privado es un cuarto componente del transporte de pasajeros, en el cual se hace referencia al transporte escolar, al transporte personal de instituciones públicas, instituciones privadas, al transporte de turismo, al transporte en el área de la salud. Y el quinto componente del transporte de pasajeros es el transporte particular, que es mi vehículo o tu vehículo que usas actualmente. En el otro gran grupo del transporte está el transporte de carga, que hace referencia al transporte público de carga, que es el transporte de carga que lo hace cualquier entidad del Estado, sea central, local, y el transporte de carga particular o privado, que es el que habitualmente vemos en las calles del área urbana. Ahora bien, el Reglamento Municipal del Régimen Sancionatorio en materia de transporte urbano, estacionamientos y paradas momentáneas tiene 4 grandes componentes a su vez. Está el marco general, donde se establecen los objetivos generales del reglamento. El segundo cuerpo, que es el régimen sancionatorio, donde se hace referencia a las infracciones, a los diferentes tipos de infracciones y a las sanciones que estas infracciones devienen. El tercer cuerpo está referido al procedimiento administrativo sancionatorio. Hace referencia al inicio del procedimiento, las acciones de oficio que tiene la Guardia, las acciones de oficio que tiene la Autoridad Municipal de Transporte. Básicamente es el procedimiento. Y en el cuarto componente del reglamento está la ejecución misma de las sanciones. Entonces, así es como se maneja el reglamento sancionatorio. Ya yendo en detalle, en el primer cuerpo de este reglamento sancionatorio, podríamos referirnos, el reglamento hace referencia a que hay algunas definiciones para entrar en contexto de los conceptos que se manejan en el reglamento. Hace definiciones, hace puntualizaciones en función a las atribuciones de la Guardia Municipal, hace la diferenciación entre estacionamientos y paradas momentáneas, hace referencia a la base de datos que es administrada por la AMTT, a la tarjeta TIC, a la tarjeta TEMOV, a las credenciales que otorga la AMTT o los sindicatos, y define exactamente qué es la Autoridad Municipal de Transporte. El segundo cuerpo del reglamento sancionatorio hace referencia, hace detalle en las infracciones de los conductores del servicio público de transporte. Cuando la Guardia Municipal está en actividades operativas, estas infracciones tienen el código CT 700, 701. Entonces, con este código se detallan las infracciones gravísimas, las infracciones graves, las infracciones leves. Así como hace referencia a las infracciones de los conductores del servicio público, también hace referencia a las infracciones de los conductores del servicio privado. Igualmente, diferencia entre infracciones gravísimas, graves y leves. En este acápite también ingresan las infracciones de los operadores del transporte público y las infracciones de los operadores del transporte privado. Ese es el objeto de este segundo acápite del reglamento sancionatorio. Asimismo, en otro acápite de este reglamento hace referencia a las infracciones de los conductores en general vinculadas a estacionamientos.
Y también hace referencia a las infracciones de los conductores del servicio público de transporte vinculadas a estacionamientos. El primero tiene el código ES100, ES101, etc. Y para las infracciones en estacionamientos del transporte privado, el código es ESTP 100, 101, etc. En este acápite del reglamento no hay infracciones a los operadores, porque los operadores, sean del transporte público o del privado, no pueden cometer infracciones referidas a estacionamientos, como en el anterior acápite. Otra parte del reglamento, en este segundo cuerpo del reglamento sancionatorio, son el detalle de las infracciones de los conductores en general vinculadas a paradas momentáneas. Estas infracciones tienen el código PM100, PM101, etc. Y hace referencia también a las infracciones de los conductores del servicio público vinculadas a paradas momentáneas con el código PMTP 100, PMTP 101, etc. De igual manera que en el anterior acápite, estas infracciones son gravísimas, graves y leves. Y por último, en este segundo cuerpo del reglamento sancionatorio se hace referencia a todo lo que es el tema sancionatorio. ¿Quiénes son los sujetos pasibles a la sanción? ¿Cuáles son la clasificación de las sanciones administrativas? ¿Qué son sanciones pecuniarias? ¿Qué son sanciones administrativas? Los temas de agresión a la guardia que triplican la sanción, la prescripción de estas sanciones, hace referencia a todo este tema conceptual. Ya pasando al tercer cuerpo del contenido del reglamento del régimen sancionatorio, ingresamos al procedimiento administrativo sancionatorio como tal. Entonces, este procedimiento hace referencia al inicio del procedimiento administrativo sancionatorio mismo, ya sea que lo haga de oficio la Guardia, lo haga de oficio la AMTT, la Autoridad Municipal de Transporte, o se proceda a responder a alguna denuncia de un usuario. Entonces hace referencia a los instrumentos de imposición de las sanciones, qué es el memorándum de infracción, qué es una resolución administrativa, hace referencia a las 4 medidas precautorias que este reglamento establece, al procedimiento sancionatorio de oficio identificados por la Guardia, así como al procedimiento sancionatorio de oficio identificados por la AMTT, que es la Autoridad Municipal de Transporte y Tránsito. Entonces, cuando el procedimiento hace referencia a las facultades que tiene la AMTT, hace referencia también a la identificación de las infracciones, al procedimiento sancionatorio a denuncia, cómo se hacen las llamadas de atención, cuáles son los plazos, las culminatorias, qué son los términos de prueba, qué es una resolución administrativa final, y también hace referencia a las vías recursivas en favor del operador, cuando el operador siente que sus derechos han sido vulnerados. Ya entrando al último cuerpo del reglamento municipal del régimen sancionatorio, está establecido la ejecución de las sanciones pecuniarias. En este tema de la ejecución de las sanciones, hace referencia al pago de la sanción. ¿Cómo se procede con el pago de la sanción? ¿A qué se refiere el beneficio del descuento por pronto pago? ¿A qué se refiere o en qué consiste el beneficio de la conmutación? Hace referencia a cómo es la ejecución de las sanciones por medio de resoluciones administrativas y cuáles son las acciones de control que ejerce la AMTT para que justamente se lleguen a ejecutar las sanciones que haya impuesto la autoridad municipal o la Guardia Municipal. Gracias.